a Carolina Giesen, o Giesen, disculpa, estos acentos que tengo yo, barrio bajeros, ¿verdad? ¿Me escucha? Se te escucha perfectamente. Ok. Ya. Carolina Giesen trabaja, vive y se capacitó en Chile. Se ha convertido en una de las especialistas en todo lo que tiene que ver con disfunción tubárica, que entiendo que es uno de los puntos, no es su única especialidad, pero hemos hablado aquí de anicharnos desde que estamos empezando este fórum, y sé que este es uno de tus múltiples posibles nichos. Y cuando me comuniqué contigo hace unos días, creo que ha sido la respuesta más rápida que he recibido en mi vida. Carolina, sí, Carolina, ¿qué? Sí, ¿sabes? Entre otras cosas, ¿por qué? Porque también tienes habilidades audioprotésicas, habilidades clínicas, tienes habilidades diagnósticas, habilidades de distribución, y en el caso de la trompa de Eustaquio, pues tengo que decir que es una de las grandes olvidadas, ¿sí? Y no sé si de las grandes olvidadas, sino que requiere o obliga a tener a veces más conocimientos médicos o clínicos, que no siempre los audioprotesistas tenemos. Entonces, por favor, Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y si habéis tenido tiempo de ir al baño o al bocadillo, creo que vale la pena que os quedéis porque es absolutamente necesario que tengamos estos conocimientos. Por favor, Carolina, bienvenida. Muchas gracias Carlos. Voy a poner el cronómetro para no pasarme. Y bueno, es un placer realmente poder estar aquí con todos ustedes, poder compartir. Mi nombre, como dijo Carlos, es Carolina Giesen y estoy feliz de poder compartirles un poquito acerca de mi experiencia, de cosas que creo que es importante no olvidar como fonoaudiólogos, como audiólogos, como audioprotesistas, como personas que nos encargamos de la comunicación humana y que brindamos la gran posibilidad de comunicarse a las personas, que es algo realmente maravilloso. Por lo tanto, hoy día les voy a presentar esta presentación, que espero que corra. Sí. De acuerdo a lo que conversamos con Carlos, voy a hablarles de la disfunción tubárica, nuestro desafío como audiólogos, porque muchas veces no consideramos, y 7 preguntas clave. En el programa aparece 10, pero después revisando bien son 7 preguntas y la idea es dejarles estas 7 preguntas a ustedes para que en su práctica diaria clínica puedan usar esta herramienta de forma inmediata. O sea, ya si mañana se ponen a atender o en la próxima semana, ya pueden ponerlo en práctica. Algo que creo que es sumamente importante destacar y mencionar es un networking y una red profesional fiable, sostenible. Lo mismo que estamos haciendo acá, el conocernos, el aprender de diferentes personas, es necesario que ustedes como audiólogos, como audioprotesistas, como otorrinos, lo puedan llevar a cabo en sus países, lo puedan llevar a cabo en su comunidad. Si ustedes son rehabilitadores o audiólogos, sepan quién es el otorrino, que puedan presentarse frente a un otorrino y decirle, sí, nosotros hacemos exámenes, o si usted tiene alguna duda, si necesita comparar evaluaciones, porque muchas veces derivamos a un paciente con unos exámenes y no sabemos a quién llega. Entonces yo los invito a, y por eso es esta imagen, como aparece ahí el dandelion o diente del león, que es el símbolo de nuestra empresa, es tener un networking eficiente y poder orientar al paciente. Eso es sumamente importante, ya que el paciente muchas veces llega angustiado porque no puede escuchar, porque le siente presión en la cabeza, porque no entiende lo que le dicen, porque le va mal en el colegio, porque nosotros además vemos un amplio espectro de personas, desde los bebés más pequeños hasta los adultos mayores, y cada persona es un mundo. Por lo tanto, los invito siempre a considerar qué pediatra tienen, qué psiquiatra tienen a la mano, qué otorrino, qué audiólogo, qué fonoaudiólogo, quién rehabilita, quién adapta, porque finalmente la rehabilitación y el trabajo se hace en equipo, ¿ya? Entonces, para poder hablar un poquito de qué hacemos en nosotros como fonoaudiólogos, como audiólogos, no hay que perder de vista las cosas que también se hacen desde la otorrinolaringología, porque muchas veces van a estar concatenadas o de la mano en nuestro quehacer.
Por lo tanto, yo los quería invitar a que miraran esta diapo y pudieran preguntarse si ustedes como audiólogos o como otorrinos, o como otorrino, claro, pero como fonoaudiólogos o audioprotecistas, conocen las principales procedimientos quirúrgicos que tienen que llevarse a cabo con un paciente en el área de cabeza y cuello o de otorrino. Están los senos paranasales junto con la nariz, en donde vamos a tener senoplastías, rinoplastías, cirugías funcionales de senos paranasales, rinoceptoplastías, septoplastías. Si nos vamos a la cavidad oral, vamos a tener amigdalectomías, ¿verdad? Reducción de paladar blando cuando la gente ronca, adenoidectomía, en la laringe y en el cuello las tiroides, la laringectomía, en un caso un cáncer. ¿Y qué pasa con el oído? ¿Qué es nuestra convocatoria hoy? El oído tenemos una diversidad de procedimientos y que muchas veces cuando hacemos un examen o una evaluación anamnésica profunda o algún diagnóstico tenemos que considerar. Tenemos que considerar si el paciente va a ser candidato a una cirugía radical de oído, por ejemplo, porque tiene un colesteatoma, o necesita un implante coclear, o una timpanoplastía, una miringotomía, y hoy día también tenemos la dilatación del balón de dilatación, ¿verdad? Que es lo que nos va a convocar hoy día. Pero no hay que perder de vista lo que es el colesteatoma. ¿Y por qué? Porque el colesteatoma, una de las causas por la que se provoca esta patología, este tumor benigno, es por la mala función muchas veces de la equiparación de la ruta de ventilación o de la mala función de la trompa eustaquio, que empieza a enrarecerse el aire en nuestra cavidad timpánica y empieza a formarse un tumor que se llama colesteatoma y que puede ser operado una vez en una instancia, incluso más, dependiendo de la técnica quirúrgica, porque es muy recidivante, vuelve y vuelve, y esto como audiólogos nos va a ocasionar un paciente con pérdida auditiva. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque cuando uno conversa con un paciente, muchas veces te puede llegar un paciente que dice, sí, yo tengo colesteatoma, tengo sensación como de abombamiento en la cabeza, y te va dando ciertas claves. Y esas son las claves que quiero que queden en la retina de ustedes para que lo puedan poner en práctica en su día a día. En una miringotomía, por ejemplo, que es una miringotomía, para los que no lo sepan, es cuando se hace un orificio en la membrana timpánica y por ende se puede hacer un drenaje, se puede hacer una ventilación de lo que exista en la cavidad del oído medio. Y muchas veces esto se tiene que realizar por una mala función en su origen de la trompa eustaquio, que como aparece en esta imagen, está conectado con la nariz. Nunca se olviden que la trompa eustaquio es la encargada, ¿verdad?, de poder llevar a cabo la equiparación de las presiones. Entonces, ¿qué pasa si esta trompa eustaquio no funciona? Vamos a tener diferentes patologías que van a poder desenvolverse o desarrollarse producto de esto. Entre ellos vamos a tener la otitis media aguda, la otitis media, ¿verdad?, con efusión, tenemos diferentes otoscopías, y ¿cuántos de ustedes tal vez al adaptar un audífono, al adaptar un niño, se han encontrado con este tipo de otoscopía? Y dicen, ¿qué problemas voy a tener si pongo un molde, si no lo ventilo, se irá a poder, el paciente le duele, no le duele, o a lo mejor cuando ya tiene supuraciones, que también es un problema, ¿verdad? Entonces aquí nos encontramos con que de repente en una otoscopía vemos un tubo de ventilación. Los tubos de ventilaciones, me imagino también que todos ustedes los deben conocer, y los tubos de ventilación tienen diferentes tipos de características. Tenemos tipos de duración y tipos que son en el material. Y esto creo es importante también tenerlo en consideración, ya que como estamos apuntando a hacer un trabajo en equipo entre el audiólogo, el fonoaudiólogo, el audioprotesista, el otorrino, para dar una mejor solución, ¿verdad?, a este paciente, tenemos que considerar que hay diferentes duraciones en los tubos de ventilación. Tenemos, por ejemplo, corto plazo, de 1 a 6 meses, que es, por ejemplo, el tipo Shepard. Tenemos también el de mediano plazo, que es de 6 a 12 meses,
que es un ejemplo tipo collera, y tenemos también los tubos de ventilación de largo plazo, que son los tubos T. Pero ¿qué pasa con nosotros como audiólogos si tenemos un paciente con un oído ventilado por más de un año? ¿Qué pasa con ese niño que se quiere meter a la pileta o que necesita ducharse y que se le infecta, que finalmente es un problema para sus padres? Y tenemos también el tipo de tubo de ventilación del material, que tenemos el titanio, el fluoroplástico y la silicona. Estos tres tipos de materiales son los que finalmente van a ser elegidos por el médico, pero nosotros como audiólogos tenemos que conocerlos y tenemos que ser capaces de identificar cuando veo un tubo de ventilación, si es que veo un tubo de ventilación en la visión otoscópica de larga duración, bueno, es porque ya le han puesto varios tubos antes, es porque es una patología crónica, es porque el doctor necesita, y ahí empiezo a mi comunicación fluida y una buena interacción con el equipo médico. Y ese es nuestro aporte también desde la audiología y desde nuestro quehacer, ¿verdad? Por lo tanto, les quería mostrar, por ejemplo, este pequeño video, por si alguien no conoce cómo se pone un tubo de ventilación. Aquí se hace con un conito, con un ear specula, a una visión microscópica, se aspira el cerumen, y luego el médico toma con una pinza Hartmann una de estas tubos de ventilaciones, que son las colleras, y lo introduce en la membrana timpánica. Como ustedes pueden ver, ahí es la primera que aparece en la imagen, self-cutting, que es para llegar y ponerla fácilmente dentro de la membrana timpánica. Como pueden ver, el video dura 1 minuto y medio, por lo tanto, es realmente rápida la colocación de un tubito de ventilación. Pero también tenemos que considerar que muchos pacientes sí les podemos hacer una colocación de tubitos en el quirófano, porque son niños y no van a tolerar, u otros van a ser hechos en un procedimiento en el consultorio, ¿verdad? Entonces tenemos tipos de titanio, tipos de colleras, y tenemos algunas con o sin cable también, que también me han preguntado, oye, ¿por qué se utiliza este alambrito? Se utiliza el alambrito principalmente para después poder retirarlo de forma más fácil, el tubo de ventilación. Tenemos de fluoroplástico, que el fluoroplástico es el material menos biocompatible con el cuerpo y que en el fondo tiene menos capacidad de ser eliminado de forma espontánea, y tenemos también tipo collera, tipo Shepard, tipo SA. Entonces, tenemos estos que son de silicona y que van a ser los principales que se usan habitualmente y que probablemente, dependiendo de ustedes como audiólogos con quien trabajen, es los que más van a ver. Los que generalmente se ven en la consulta son los tipo Donaldson y los Paparella tipo 1 y 2. Y como ustedes pueden ver, tubos T hay incluso de diferentes tamaños. O sea, imagínense el tubo T largo, cuánto puede llegar a durar. Y eso para nosotros como audiólogo implica ciertas problemáticas ocasionadas después de los tubos de ventilación. Los tubos de ventilación pueden ocasionar granulomatosis y otros tipos de patologías a nuestro oído que lamentablemente van a mermar la capacidad auditiva. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner alerta y poder conversar con el equipo médico y decir qué le parece si se hace esto, sugerir, entender, para saber también cuál es la decisión. Entonces, lo que es muy importante es tener presente que cuando nos va a llegar un paciente, ¿verdad?, le vamos a realizar una otoscopía. Ya con la pura otoscopía podemos dilucidar y entender varias cosas. Le vamos a hacer un examen audiométrico, vamos a tener un resultado, no nos podemos olvidar si este paciente tiene una pérdida auditiva o no, no nos tenemos que olvidar, ¿verdad?, del banano de la palabra, para saber cómo va a estar esa percepción, esa inteligibilidad, esa comunicación, ¿verdad?, eficiente, y tenemos que recordar que hay muchos pacientes que van a tener una curva impedanciométrica no acorde a un resultado, puede incluso ser diferentes. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tenemos curvas desplazadas? Cuando son curvas C o curvas B, es cuando estas curvas nos van a indicar una malfunción por una rinitis o por líquido en el oído, y eso va a hacer que el paciente no pueda realizar, por ejemplo, una maniobra de Valsalva.
Entonces, ¿qué pasa si nada de esto funcionó? Si no funcionó el tubo de ventilación, si el paciente se sigue quejando, si el paciente sigue viniendo, bueno, hace 10 años atrás, en Alemania, se desarrolló el balón de dilatación para trompa de Eustaquio. ¿Y qué será eso? Muchas personas han dicho, ¿un balón que dilata la trompa de Eustaquio? Bueno, desde que el mundo es mundo, para que ustedes sepan, desde que empezó la otorrinolaringología en los años, no sé, 500, en Italia, con el doctor Toynbee, con Valsalva, se trabajó siempre en cómo mejoramos la funcionalidad de la trompa. Siempre se hizo eso. Entonces, se empezaron a poner hasta sanguijuelas, relata la literatura, para poder hacer funcionar esta trompa, y se pusieron holders para poder mantener la trompa abierta. Hubo pacientes que llegaron incluso a la muerte, a morir, y nada de esto funcionaba. Por lo tanto, los médicos muchas veces dijeron, ya listo, la trompa de Eustaquio no se toca más. La trompa de Eustaquio es muy delicada, ¿por qué? Porque tiene relación directa en la parte ósea anatómicamente con la carótida. Entonces, ok, no se toca más. Pero ¿qué pasa? A ustedes como audiólogos que ven a pacientes a diario, les llega el paciente que dice, oh, ¿sabes qué? No, es que siento como un retumbe, es que siento como que esta cosa... Es una descripción poco precisa, pero que muchos de nosotros lo hemos escuchado, los que adaptamos audífonos, los que hemos podido conversar un ratito más con un paciente. No, es que yo siento como un clic, pero no es todos los días. Pero yo siento como una cosa, o cuando voy a la playa, o cuando voy a la montaña, sí, se me tapan en los aviones, no, es horrible, me duelen los oídos y no se me destapan como en 2 días. Bueno, todas esas cositas que vamos a empezar a escuchar son problemas de disfunción de trompa de Eustaquio. Entonces, ¿qué pasó? Hace 10 años, la empresa alemana Spiegel and Zeiss, este es el mapa mundial, ¿verdad? En todos los lugares donde está el color azul, está este dispositivo de dilatación registrado y ya funcionando. Yo soy la encargada, como mencionaba Carlos, para Latinoamérica, y como ustedes pueden ver en la parte de América Latina, desde México, Guatemala, El Salvador, República Dominicana no se ve, pero es República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, ya tenemos el registro de este dispositivo para poder realizarlo. Por lo tanto, ya se han hecho más de 1.500 dilataciones de trompa de Eustaquio en Latinoamérica, hay más de 100.000 vendidos a nivel mundial y tenemos ya 13 regiones en Latinoamérica. Por lo tanto, no es un producto ya nuevo, es un nuevo procedimiento, porque siempre estuvo el problema de la trompa de Eustaquio. Entonces se ha ido continuamente aprendiendo de este producto y de esta técnica, tanto para los audiólogos como para los otorrinos. Y lo más importante es que siempre debe ser un procedimiento sencillo. Como a lo mejor algunos aquí hay médicos en este fórum, dejo esta slide y también tengo el paper de cómo se realizó en Alemania un estudio en donde el balón de dilatación, aunque se dilate a mayor presión, para poder hacer algún daño en la parte ósea de la carótida interna, se necesita más de 100 bar de presión. Y nuestro balón se rompe a los 20 bares de presión. Por lo tanto, no existe la posibilidad de que el balón dañe realmente la carótida interna. Están los papers, de hecho, muchas veces en nuestras redes sociales hemos rifado los libros, que se los aprovecho de mostrar, y finalmente hay mucha literatura, ya esto se ha ido masificando. Por lo tanto, ustedes como audiólogos, como audioprotecistas, como fonoaudiólogos, indicaciones clínicas, pacientes con otitis media crónica, otitis media con efusión, otitis media serosa, presión continua en la cabeza después de un tratamiento conservador, o sea, paciente que ya toma antialérgicos, que ya toma antibióticos, paciente que ya ha tenido tubitos de ventilación y sigue como con esta presión continua en la cabeza. Problemas de ventilaciones crónicos, problemas de igualación de presión, aquí estamos hablando de los pilotos de avión, de las azafatas, de las personas que vuelan mucho, de los buceadores o divers, que bueno, hoy en día por esta pandemia que estamos viviendo todos, están bajas los temas del vuelo,
pero muchos de los que estamos presentes en esta sala hemos volado en avión, y todos en algún momento se te tapan los oídos. Hay personas que tragan, mascan un chicle, se toman un antialérgico, una desloratadina y se les pasa, ningún problema. Pero hay otras personas que incluso se les revienta el oído arriba del avión. Por lo tanto, vamos a formularnos algunas preguntas en relación a: ¿es efectivo este tratamiento? ¿Es seguro? ¿Puede destruir alguna estructura vital? ¿Y cómo afecta finalmente a la función de esta tuba auditiva? En la seguridad va a ser vital siempre hacer una anamnesis detallada, que obviamente para hacer un procedimiento quirúrgico va a estar de la mano de una anamnesis médica, pero nosotros como audiólogo también hacemos anamnesis y siempre puede ser complementaria a la médica. Para poder hacer, en las primeras oportunidades se recomienda hacer un escáner preoperatorio en caso de no conocer si el paciente tuvo algún accidente o si su anatomía ha sido mal formada o cambiada. Y bueno, los instrumentos adecuados siempre tienen que ser importantes, ¿verdad? Y la forma de este balón también ayuda mucho en la parte de la seguridad. Entonces, para mejorar la función de la tuba auditiva, tenemos los medicamentos, los tubos de ventilación, los tubos T, y existe también este balón de dilatación. Hay muchísimos estudios, no me quiero detener en empezar a explicar cada uno de ellos, porque la literatura existe y la puedo compartir feliz de la vida, pero hay uno que creo importante destacar, que es qué pasa como con la histopatología. Aquí se ve la trompa de Eustaquio inflamada, que se puede ver con un naso, con un endoscopio en consulta, y se ve, por ejemplo, cómo hay un edema, está todo hinchado, y después, justamente después del balón, hay un mayor lumen. Y esto a nivel histológico, a nivel como de los cambios, hay cambios inflamatorios después de esta dilatación. ¿Y qué pasa? Que se regenera la lámina, y se muestra un epitelio ciliado mucho más saludable y con menos carga inflamatoria. Por lo tanto, y aquí vienen las 7 preguntas que quiero compartir con ustedes para que lo puedan hacer a partir de hoy mismo o mañana, es, bueno, la validación clínica de la disfunción de la trompa de Eustaquio, el cuestionario. Este paper se realizó en el 2012 en inglés y actualmente está traducido al español y al portugués. Ya está en inglés, en español y en portugués. Esta es la tabla. Puedo compartirles esta misma tabla, no tengo ningún problema. Es libre, es público, y lo pueden agregar a su batería de exámenes objetivos o subjetivos. Incluso lo pueden dejar como checklist en la sala de espera, para que el paciente pueda objetivizar sus propios síntomas, porque la verdad es que es un cuadro subjetivo, pero nos entrega a nosotros la objetividad del paciente, porque una cosa es que alguien te diga, sí, no, es que me duele un poquito el estómago, y si tú le dices de 1 a 10, ¿cuánto te duele? Me duele 8, entonces no es tan poquito. Entonces, tenemos esta tabla que son 7 preguntas en donde ustedes preguntan durante el pasado mes, ¿cuán molestos han sido estos síntomas? Presión de oído, dolor en el oído, taponamiento ótico, síntomas en el oído de catarro, chasquido o aperturas en el oído. Hay gente que refiere eso como el clic, cric, zumbido. Hay gente que declara un tinnitus que nunca fue tinnitus en una tinnitumetría y que es disfunción de trompa. Y disminución de la audición. Hay gente que dice, no, de repente yo siento que no puedo escuchar bien. Porque además es como cuando nosotros estamos resfriados. Cuando nosotros estamos resfriados tenemos una pérdida auditiva transitoria, ¿verdad? Por mala función y porque está todo lleno de moco, y perdemos evidentemente parte de nuestra audición. Entonces, lo importante acá es que el paciente pueda determinar ninguna molestia 1 o 2, molestia moderada 3, 4, 5 y molestia severa 6 o 7. Si tiene de 3 a 4 preguntas entre molestia moderada y molestia severa, eso quiere decir que podría ser candidato para balón. Y esto es sumamente importante porque tenemos que tener en consideración que el 1% de la población mundial, o sea, pónganse a pensar en cada uno de sus países, el 1% de la población tiene un problema de disfunción de trompa de Eustaquio.
Y ustedes podrán decir, ¿y qué pasa con los niños? Que los niños son una población también que tiene muchísimas otitis. Bueno, los niños, si bien no tienen la misma posición de la trompa de Eustaquio, nosotros en los adultos tenemos la trompa de Eustaquio mucho más verticalizada y en los niños es más horizontalizada, por lo tanto el moco va de nariz a oído de forma mucho más rápida y fácil, ¿verdad? Son los más susceptibles a tener daños en la trompa de Eustaquio. Y voy bien con el tiempo. Entonces, son los más susceptibles y tenemos que recordar, ¿verdad?, que la parte cartílago-hueso en adultos es 4-6-1 y en los niños es 8-1, o sea, es mucho más larga. Y la trompa de Eustaquio fisiológicamente nos protege, ayuda en la equiparación de presiones y en la eliminación de los gases. Por lo tanto, se hace sumamente importante. Pero, ojo, todos los que trabajan con niños, sean logopedas, sean audioprotecistas, sean rehabilitadoras, fonoaudiólogas, audioprotecistas, tenemos un 40% de los niños hasta los 10 años de edad que puede tener problemas en la trompa de Eustaquio por patologías concomitantes, por mera disfunción, etc. ¿Y qué va a pasar? Que esto va a mermar y va a ir en directa relación al aprendizaje y al desarrollo de los niños. Por lo tanto, su desarrollo del lenguaje, su proceso de PAC, ¿verdad?, de procesamiento auditivo central, va también poder tener alguna merma porque vamos a tener un delay en el input auditivo si es que tenemos un problema. Tenemos los papers, por si alguien los quiere leer, son bienvenidos. Y aquí quería mostrarles de qué se trata este procedimiento. Este procedimiento siempre se hace bajo anestesia general, bajo pabellón al 100%. Por lo tanto, es un procedimiento que lleva a cabo el otorrino, no necesariamente otólogo, puede ser otorrino de nariz, otorrino que haga laringe, no es como solo para otólogos, se hace por vía endoscópica nasal, por lo tanto no hay ningún problema. Y es un procedimiento sencillo que debe durar entre 20 a 30 minutos, en donde se introduce un endoscopio, se introduce este set de el balón con su instrumental, se infla con el manómetro por 2 minutos y se retira. Y eso es todo, no es algo como mucho más complicado. Y no sé si funciona este GIF que preparamos con mucho cariño con nuestro equipo. Aquí se puede ver cómo entra el instrumental, sale el balón, se infla el balón, 2 minutos y luego se saca. Por lo tanto, eso va a ayudar a hacer esta dilatación a nivel de la parte cartilaginosa. Aquí está este compendio sobre el tratamiento de la disfunción tubárica obstructiva mediante el Tubavent Short que desarrolló SH Medical Group en España. Y la verdad es que hicieron un consenso hermoso junto con los doctores Guillermo Plaza, Juan José Navarro, Jorge Alfaro, Marta Sandoval, Jaime Marco, en donde hacen un análisis de toda la literatura, es en español, que muchas veces no todos los latinoamericanos hablan inglés, por lo tanto se explica de forma didáctica, de forma fácil, amigable, esta patología, el cuestionario, el procedimiento quirúrgico y todo eso. Hay otros compendios también, que son el americano y el de Reino Unido, pero este encuentro que está muy adecuado, está en portugués también. Por lo tanto, nosotros es bueno tener en consideración ciertas contribuciones a la calidad de vida del paciente, porque cuando tenemos una pérdida auditiva, estas son unas prótesis, ¿verdad? TORP, destape, tuba clean, tubos de ventilación, balón de dilatación de trompa de Eustaquio, prótesis totales, tenemos también vendajes de oído, por ejemplo, para pacientes cuando postquirúrgicos y no les hagan todo el vendaje como tipo momia, ¿verdad? Y
Y todas estas cositas que muchas veces son de uso mucho más médico-quirúrgico, nosotros como fonoaudiólogos, como audioprotesistas, como audiólogos, es importante ir conociéndolas para, insisto, hablar un lenguaje común. Nosotros no vamos a operar, pero es importante poder enriquecernos mutuamente en el debate clínico, ¿verdad? En esto, sí, ¿qué hacemos si hacemos esto, doctor? Y esto. Y bueno, algo que también Carlos me pidió, que con mucho cariño además quiero presentarles a todos ustedes, que es mi hijo, TechSalud. Es una empresa, un centro que lo desarrollamos junto a mi pareja ya hace 5 años. Estamos ubicados en pleno centro de Santiago de Chile. Y tenemos diferentes áreas, terapia y rehabilitación, que bueno, hoy en día por el tema pandemia está todo bien detenido. Tenemos el área de formación, de capacitación y las soluciones tecnológicas. Y creemos en el trabajo en equipo, en el trabajo de realmente de aprender del otro, de interactuar, porque nosotros solos no somos psicólogos, no somos terapeutas, y podemos aprender de los profesores, y podemos trabajar realmente en equipo, dependiendo del segmento también con el que trabajemos. Hay gente que trabaja más con niños, bueno, se enfoca más en ortopediátrico, en pediatría, en más los juegos, educadores, etc. Los que trabajan más con adultos pueden ir a otros segmentos, pero nunca olviden que el trabajo en equipo es lo mejor. Y también desde esta mirada, por ejemplo, nosotros en nuestro centro para mejorar la calidad de vida empezamos ahora a trabajar con una población que estaba también muy retirada del quehacer, que no es audiológico, pero que es el tema de los pacientes oncológicos y con laringectomía. Porque finalmente, como fonoaudiólogos, creo que tenemos el deber, aunque nos especialicemos en audiología, aunque nos especialicemos en audioprótesis, de comunicar, de generar la comunicación efectiva, de generar esta interrelación humana que es maravillosa, que hoy día no nos podemos abrazar, que no nos podemos ir a saludar, que no nos podemos dar un abrazo apretado, y que es importantísimo entender y ponerse de repente un poquito en los zapatos del otro. Cuando un paciente te dice, no, es que mi audífono no funciona bien, es que no escucho o no lo puso en las sales, tenemos que hacer un poquito más de preguntas. A veces es porque nunca conversan con nadie en la casa y están solos. Entonces es importante tener esto en mente justo hoy en día cuando hablamos de pandemia, cuando hablamos que hay que reinventarse. Estaba viendo en una publicidad, un artículo de Audioinfo, que el 34% de los audiólogos están pensando en armar cosas online. Porque claro, si no puedes ver o contactarte con todos tus pacientes o tienes poblaciones de riesgo que no te van a poder ir a ver, ¿cómo lo haces? Bueno, tenemos también un área de formación que era todo presencial y que ahora también hicimos un simposio latinoamericano en 2018, donde están todos los países, hubo médicos, se hizo una formación muy rica, pero también ahora que me encanta estar aquí y poder participar, porque finalmente hoy vamos a tener que ir modificando nuestra forma de aprender y nuestra forma de interactuar. Y eso va a ser a través de YouTube, a través de plataformas online, a través de lives, a través de páginas web, de WhatsApp, de plataformas, de Zoom, etc. Como mencionó Carlos, este miércoles recién pasado, antes de ayer, hicimos un conversatorio latinoamericano en donde se habló de la parte más médica, tuvimos 3 expositores internacionales y hasta ayer, antes de las 24 horas, ya habían 699 visitas. Ya ahora ya superamos los 700 visitas, y la verdad es que hoy en día además tenemos la posibilidad de comunicarnos más fácil, porque ya el médico tampoco está 24/7 prácticamente en el hospital, sino que tiene muchos más espacios de estar en su casa, o estudiando, o aprendiendo, compartiendo con sus hijos, con su familia, y la verdad es que ha sido eso sumamente importante. Por lo tanto, los quiero invitar a que se unan
a todas nuestras redes sociales, a Instagram, a Facebook, a LinkedIn, a social media, que se puedan conectar en nuestra página web. Estamos realizando ahora para poder sacar pronto, si Dios quiere ya la próxima semana, un e-commerce para que los pacientes puedan googlear en e-commerce, por ejemplo, no sé, necesito una perita, necesito una caja de sales para el audífono. Lo puedan buscar y lo puedan comprar online y se los pueda llegar a su casa. Porque además esto no estaba tan a la mano antes. Hoy en día esto nos ha obligado a reinventarnos. Y yo los invito a que con la pasión, con las ganas que les gusta hacer cosas, se reinventen. Piensen que ya el año pasado, de verdad, es como avanzar un tremendo paso. Muchas veces nunca fue pensado hacer congresos, seminarios, cursos, reuniones clínicas. Yo ya he tenido reuniones clínicas vía Zoom, porque no se puede ir a un hospital, porque no nos podemos reunir, no nos podemos ver. Por lo tanto, de verdad que el paradigma cambió. La invitación es informarse, aprender, compartir. El saber no ocupa lugar, el conocimiento y la relación con todos no ocupa lugar. Por lo tanto, espero que les haya gustado mi presentación. Estoy muy contenta de haber estado aquí en tiempo, así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Muchas gracias por tu presentación. Tengo que decir que en muchas ocasiones, y espero que estéis de acuerdo, no solo necesario es ser bueno, sino además parecerlo. El ser bueno y parecerlo tiene mucho que ver con el hecho de conocer las cosas, seas o no un experto. Lo importante es estar próximo o poder estar bien comunicado con el experto. En diferentes países existen sociedades médicas, puedo decir que hay sociedades de otorrino muy potentes, muy potentes, súper activas, puedo decir que en España son súper activos, y que a pesar de que en este momento hay más audioprotesistas en España que otorrinos, a nivel asociativo, a nivel, vamos a decir, de grupo, es mucho más potente. Y los audiólogos, los fonoaudiólogos, muchos rehabilitadores, muchas veces pensamos, si el otorrino supiera más de audífonos, si el otorrino supiera más de algunas cosas de diagnóstico, ¿no? A mí me parece excelente tu presentación, porque esto ahora mismo quizá ha acercado a muchos de nosotros a lugares en donde no estamos habitualmente, porque tú no eres otorrino, pero este nicho, por llamarlo de alguna forma, en el que además nos has expuesto en cuántos otros fregados tú también te metes, ¿verdad? Este nicho específico también hace que nosotros tengamos más posibilidades de poder estar más próximos al otorrino y con algo que pongo este dedo, no el de medio, este dedo, porque este dedo quiere decir que nos ha dicho Carolina que el 1% de la población tiene alguna alteración, ¿verdad? O disfunción tubárica, con lo cual no estamos hablando de ninguna tontería. Conocer sobre eso es evidentemente muy necesario. Tenemos 3 preguntas. La primera no nos dice el nombre, pero que quizá tocó un botón que no debía. Dice, soy audióloga. Algunos otorrinos solicitan timpanometría a pacientes con tubos de ventilación. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Claramente si tiene una perforación no va a poder medirse. Y ahí es donde ustedes, como audiólogos, vuelvo a hacer esto del networking. No es como, ay, pero ¿cómo pidió esto? No es ponerse en ese lado, es ningún problema, vamos a hacer el examen que solicitó. Ustedes saben que no lo van a poder realizar, pero se contactan con el médico, o lo van a ver, o lo llaman, o le mandan un mail y le dan su punto de vista. Lo más importante en esto es comunicarse, no es pelear, creo yo. A mí una vez en un curso de comunicación excelente que pude acceder hace años, me decían que todos en este planeta llevamos un gorila dentro. Todos tenemos un gorila. Y en el momento en el que nos sentimos amenazados o a veces nos vence la soberbia, que lamentablemente parece que todos en algún momento de la vida tenemos un puntito, sobre todo cuando pensamos que somos muy buenos en algo, esa soberbia puede decir, ¿y cómo me pide esto? Ahí nos sale el gorila, ¿de acuerdo? Ese gorila, mejor mantenerlo dentro, y más en la época que nos está tocando vivir, porque verdaderamente todos somos humanos, al final. Todos somos humanos. Y a lo mejor, y de la comunicación nace todo y esto. efectivamente, porque hay médicos que pueden pedirlo a lo mejor para medir permeabilidad, o tiene un objetivo en su cabeza. Pero si no nos comunicamos, no
¿cómo voy a saber? Entonces, finalmente, la invitación es de verdad, como ayudamos a escuchar, ayudemos a comunicarnos, no a hacer redes, a trabajar en equipo. Hay otra pregunta que dice ¿Sí? que la prueba de Williams tiene un rango de resultado para considerar el resultado negativo, de 5 a 15, dada que recomienda, de 5 a 15 dada. ¿Qué recomienda en la técnica de este estudio para poder obtener un resultado confiable? No sé de qué... Yo no sé si en la redacción quizá no he sabido leerla bien. La prueba de Williams tiene un rango de resultado para considerar el resultado negativo de 5 a 15 dada. ¿Qué recomienda en la técnica de este estudio para poder obtener un resultado confiable? La Siempre, verdad, no sé, siempre voy a tenemos la tener que opción de... averiguarlo porque no entiendo la La pregunta. A lo anotaremos, mejor, la anotaremos y sí, buscamos el y modo para mañana en la mañana sí, poder ningún responder. problema. Joana Cerón Lo- tiene otra pregunta que dice, ¿qué test, o qué test objetivos aplican para evaluar la candidatura de un paciente a cirugía? ¿Realizan otro tipo de tratamiento para la disfunción tubárica no quirúrgico? Test objetivos para evaluar la candidatura a un paciente. Por ejemplo, es importante hacer un análisis en la consulta, meter un naso, un endoscopio, ver si tiene adenoide, si tiene a lo mejor alguna entrada producto de cirugías anteriores, que tiene una estenosis, esto también es importante a la evaluación como quirúrgica. Test objetivo es un escáner, puede ser un test objetivo en donde el médico pueda ver y darse cuenta que está ok el lugar, y la parte de la inspección, hacer también, hay médicos que hacen un test de papacaca, que es con el naso y ver la evaluación del velo para ver cómo se abre y se cierra la trompa. Muchas gracias. Está con nosotros como panelista la doctora Joana Diplán, otóloga. Ella creo que nos estaba hablando de que se indica para evaluar la permeabilidad. ¿Puedes aportar algo, Joana? Ah, qué bueno. Sí, que nos aporte desde la medicina. Sí, sobre la pregunta que por qué indicamos a veces timpanometría si hay un tubo de ventilación. Justamente lo que mencionaste, a veces lo indicamos para valorar si ese tubo está permeable o no, midiendo el volumen. Muchísimas gracias, doctora Diplán. Excelente. Tenemos otra pregunta de Alberto Regordán. Nos dice que le gustaría saber si los resultados de esta intervención, Carolina, son inmediatos o a medio o largo plazo. Ya, aquí hay algo que, como el sentir que esto se destapó es inmediato, ¿ya? Pero con las medidas, por ejemplo, de la otoscopía o de la impedancio, los mejores resultados pueden ser vistos incluso hasta el año. Hay estudios también que así lo confirman, y a largo plazo hay estudios prospectivos o retrospectivos que se han hecho de hasta 7 años. Pero en un paciente, por ejemplo, con mucha cronicidad, probablemente el procedimiento se tenga que rehacer. En cambio, en pacientes con disfunción pura, me refiero a pacientes que solo tienen problemas con los cambios de presiones, no con una autología crónica de base, sí es de inmediato y funciona perfecto casi, en el 100% de los casos que me ha tocado ver y estudiar. Tenemos una última pregunta antes de dar paso al doctor Juan Olmo. La pregunta para ti, Carolina, es ¿qué pasa después que se coloca el balón? ¿Se le retira después de cierto tiempo? No, el balón es un procedimiento que dura la intervención completa media hora. Se mete por nariz, se mete el balón en la parte cartilaginosa, por vía endoscópica se ve en el monitor, se infla 2 minutos, se desinfla y se saca. No queda como una prótesis, que esto es solamente una dilatación en ese momento, y después se retira en esa misma cirugía y se bota toda la basura, es desechable. ¿Ya? Muchísimas gracias. Hay videos también en YouTube que se pueden compartir para que lo vean. ¿Alguno de los panelistas quiere hacer alguna pregunta? Sí, quiero hacerle una si es posible. Adelante. Hola Carolina, felicidades por la charla. Gracias. Tengo entendido que se puede conocer cuánta presión se necesita para abrir la trompa de Eustaquio
la trompa, cuando el buzo se sumerge. Es decir, cuando el buzo entra en el agua que necesita equiparar las presiones, esa trompa se abre y sé que se puede medir qué presión necesita mediante la interoximetría. No lo he hecho nunca, ni he encontrado dónde, cómo se hace. ¿Lo has hecho alguna vez o sabes si se puede hacer o si existe algún libro o algo sobre eso? A ver, creo que algo que podría ser importante destacar es que existe una prueba o un equipo que se llama tubo manómetro, que no está en Latinoamérica, está solamente en Europa, por temas de producción ya de hecho no se está vendiendo, y que esa es la única medida objetiva para medir esto, los niveles de la trompa de Eustaquio. Como de la apertura y de poder medir esto. Probablemente en España hayan, Sebastián, así que yo voy a averiguar con los colegas de allá y te voy a mandar información de eso, pero en Latinoamérica ese examen de tubometría no se realiza. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias, Sebastián, también por tu pregunta.